Bienvenidos a Administración y Sistemas de Información Gubernamental. En este video veremos aspectos teóricos claves de los clasificadores presupuestarios de gastos. Para una mayor profundización y estudio de este tema, les recomiendo que lean la base teórica que está en el capítulo 8 del libro Estado Eficiente, cuarta edición. Recuerden que este conocimiento es necesario para poder resolver los ejercicios prácticos del módulo 2 de la guía de trabajos prácticos. Comencemos con responder la pregunta, ¿qué son los clasificadores presupuestarios? Lo primero a tener en cuenta es que son instrumentos normativos y los invito a ver en el anexo 1 de la guía de trabajos prácticos un resumen de algunos aspectos relevantes del manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público nacional, con el cual trabajaremos en la resolución de los ejercicios prácticos. Retomando la definición, los clasificadores presupuestarios van a permitir el registro de todas las transacciones que en materia de recursos y de gastos realizan las instituciones públicas a través de agrupamientos de esa información en función de criterios de igualdad o similitud. Estos agrupamientos se reflejan en estructuras útiles que caracterizan a cada clasificador presupuestario y que responden a un objetivo determinado, facilitando así el desarrollo de un sistema integral e integrado de información gubernamental. Podemos decir que desde un punto de vista operativo, los clasificadores presupuestarios no difieren mucho de los requisitos exigidos en todo plan de cuenta contable aplicado a cualquier organización, incluso privadas que ustedes ya conocen de otras materias. Comencemos a trabajar los conceptos de la filmina. Una primera distinción general de los clasificadores presupuestarios son aquellos que son comunes para agrupar tanto recursos como gastos y aquellos que son específicos de transacciones de recursos o de transacciones de gastos, como veremos en esta clase. También, desde un punto de vista histórico, los clasificadores se pueden distinguir en clasificadores tradicionales o de legalidad que permiten el control legal del gasto, pero no medir la eficiencia del mismo, y aquellos que surgen por un mayor rol del Estado en la sociedad, que son los clasificadores modernos o de gestión. Luego, en el marco del proceso de consolidación, distinguimos aquellos clasificadores primarios o de base, que son clasificadores simples y analíticos, y que son cimiento para la construcción de los clasificadores agregados, que son el resultado de la agregación y procesamiento de la información analítica de los clasificadores primarios o de base. Por último, veremos los clasificadores puentes. Como utilidad de los clasificadores presupuestarios, podemos mencionar facilitar el análisis de los efectos presupuestarios. Ahora entremos en mayor detalle. En primer lugar, veremos los clasificadores que son comunes a recursos y gastos, y son el clasificador institucional, el clasificador geográfico y el clasificador por tipo de moneda. El clasificador institucional, en términos de gasto, responde a la pregunta ¿quién gasta? Este clasificador permite reflejar el gasto en términos de quién es el organismo responsable de realizar el gasto, en el marco de la estructura institucional del sector público reflejada en la ley de ministerio y sus reglamentaciones. Luego tenemos el clasificador geográfico, que en términos de gasto responde a la pregunta ¿a qué territorios se destina el gasto? Y establece la distribución espacial de las transacciones económicas financieras que realizan las instituciones públicas, tomando como unidad básica de clasificación la división política del país. Por último, tenemos el clasificador por tipo de moneda, que en términos de gasto responde a la pregunta ¿en qué moneda se gasta? ¿En moneda nacional o en moneda extranjera? Pasemos ahora a los clasificadores específicos del gasto, que son el clasificador por objeto del gasto, el clasificador económico, el clasificador por finalidad y función, el clasificador por programas o programático, el clasificador sectorial y el clasificador por fuente de financiamiento. Ahora veamos
cada uno de ellos con mayor detalle. El clasificador por objeto del gasto es tradicional y primario o de base y responde a la pregunta ¿en qué se gasta? Refiere a la naturaleza del bien o del servicio que el Estado paga o contrata. En la filmina podrán ver el catálogo de cuentas con un primer nivel de apertura que conforma este clasificador. Entonces, ¿en qué gastan las instituciones públicas? Gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, incrementos de activos financieros, servicios de deuda y disminución de otros pasivos, otros gastos y gastos figurativos. Este catálogo de cuentas de este clasificador y del resto que veremos a continuación está contenido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional del anexo 1 de la Guía de Trabajos Prácticos que mencioné al comenzar la clase. Allí ustedes tienen para leer la descripción de las principales cuentas de los clasificadores. El clasificador por finalidad y función es moderno y agregado y responde a la pregunta ¿para qué necesidad de la comunidad se gasta? ¿Cuál es la finalidad del gasto? ¿A qué servicio está destinado? Muestra los grandes propósitos de la acción del gobierno. El catálogo de cuentas de este clasificador, con un primer nivel de apertura por finalidad, está conformado por administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales como salud, educación, trabajo, vivienda, servicios económicos como comercio, industria, agricultura, comunicaciones, transporte y deuda pública. El clasificador económico es moderno y agregado y responde a la pregunta ¿hay consumo? ¿Hay capitalización? ¿Hay financiamiento? Muestra el efecto de la acción estatal a través del gasto público sobre las variables macroeconómicas de consumo, capital y financiamiento. El catálogo de cuentas, con un primer nivel de apertura de este clasificador, está conformado por gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Este clasificador es insumo para la elaboración de la herramienta del EAIF, Estado Ahorro, Inversión, Financiamiento, que veremos en otras clases. El clasificador programático o por programas es moderno y primario y responde a la pregunta ¿cuáles son los objetivos concretos que procura el Estado? Y estos objetivos son el elemento fundamental de los programas del gobierno. El catálogo de cuentas de este clasificador está conformado por categorías programáticas, como programas, subprogramas, actividades y tareas, o proyectos, obras y trabajos cuando el objetivo involucra una obra pública. Y por último, tenemos también las previsiones financieras. El clasificador sectorial es moderno y agregado y responde a la pregunta ¿en cuál sector económico repercute el gasto público? El catálogo de cuentas, con un primer nivel de apertura de este clasificador, está conformado por el sector primario, con actividades como agricultura, ganadería, minería, etc. El sector secundario, con actividades como industria, construcción, etc. Y el sector terciario, con actividades como servicios de electricidad, transporte, etc. El clasificador por fuente de financiamiento es moderno y primario y responde a la pregunta ¿cuál es el origen del financiamiento? ¿Cuál es el origen de los ingresos que financian los gastos? Entonces, se refiere al origen de los fondos. En el catálogo de cuentas de este clasificador, con un primer nivel de apertura, tenemos fuentes de financiamiento internas y fuentes de financiamiento externas. Luego, en un segundo nivel de apertura, tenemos que las fuentes de financiamiento interno pueden provenir del Tesoro Nacional, de recursos propios, de recursos con afectación específica, de transferencias internas o crédito interno. Y el financiamiento externo puede provenir de transferencias externas o crédito externo. Los clasificadores combinados resultan cuando dos o más clasificadores se combinan
y proporcionan información para diferentes análisis cruzados. Información útil y valiosa para el proceso de evaluación y de toma de decisiones gubernamentales. Su exposición es de tipo matricial. Un ejemplo sería la clasificación institucional en fila y la clasificación por objeto del gasto en columna, que muestra los créditos presupuestarios aplicados para la compra de insumos necesarios que cada institución pública emplea en su función de producción. Por último, veremos los clasificadores puentes en la construcción del clasificador económico del gasto a partir del clasificador por objeto. Como ya sabemos, el clasificador por objeto es cimiento para la construcción de los clasificadores agregados, pero siendo condición necesaria, no es suficiente para el proceso de integración, en virtud de que debe interrelacionárselo a su vez con otras clasificaciones presupuestarias que a manera de puentes permiten la conversión del clasificador primario por objeto a un clasificador agregado que es el económico. Un primer puente básico es la clasificación programática. Esta clasificación de naturaleza primaria sirve para construir la clasificación económica. En un programa con énfasis en inversión, ciertas erogaciones que a priori se clasificarían como gastos corrientes, al ser insumidos en proyectos de obra, corresponde económicamente imputarse como gastos de capital o inversiones. Dada la relevancia de las inversiones públicas en el crecimiento económico, es adecuado que erogaciones en materia prima, gastos en personal y servicios de tercero, al transformarse en un producto final capitalizable como una obra pública, sean registrados como una erogación de capital. Podríamos decir que al enfrentarnos a una categoría programática proyecto, se debe aplicar el principio de que lo secundario sigue la suerte de lo principal. Así, toda partida del clasificador por objeto del gasto que en principio es no capitalizable como gastos en personal, bienes de consumo o servicios de tercero, debe considerárselo como erogación de capital si es parte integrante de los insumos de una obra pública, es decir, que corresponda a un programa con énfasis en inversión. Un segundo puente circunstancial es el clasificador por finalidad y función. Como excepción a la regla del primer puente, en ciertos casos que la erogación es de capital, se la debe excluir como tal por tratarse de una inversión no reproductiva desde el punto de vista económico o social. Es el típico caso de la compra de armamentos para la función de defensa. Este tratamiento de los gastos de defensa sugerido por el Banco Mundial contribuye a la transparencia informativa del gasto público, evitando que se considere como erogaciones de capital compras de armamento cuyo fin es indemostrable económicamente e inaceptable socialmente. Pero no debe confundirse en cuanto al registro de inventario. Cualquiera sea su tratamiento en la clasificación económica, un cañón se imputa contablemente como un bien de uso en el activo no corriente. Repasemos lo que vimos en la clase de hoy. Clasificadores presupuestarios de gastos, concepto, importancia y utilidad, distinción entre clasificadores comunes o específicos, tradicionales o modernos, primarios o agregados. También vimos las clasificaciones presupuestarias combinadas. Por último, los clasificadores puentes en el marco de la construcción de la clasificación económica de los gastos a partir del clasificador por objeto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.